¿Cómo seguir adelante cuando todavía hay sentimientos? ¿Sabes qué es lo más difícil de terminar una relación? No es aceptar que una persona se fue. Lo verdaderamente difícil es aceptar que, aunque esa persona ya no forme parte de tu vida como antes, todavía existe algo dentro de ti que la recuerda, que la extraña y que en determinados momentos desearía volver atrás. Y lo digo porque yo también he vivido esa contradicción. He experimentado esa sensación de saber racionalmente que una historia debe terminar, pero emocionalmente sentir que todavía quedan capítulos sin cerrar. Y quizá tú también estés pasando por algo parecido. Quizá estás intentando continuar con tu vida, estudiar, trabajar, salir, sonreír y aparentar que todo está bien. Pero de pronto llega una canción, un lugar, una fotografía, un recuerdo, y nuevamente aparece esa persona en tu pensamiento. Entonces te preguntas, ¿por qué todavía siento algo si sé que ya no debería? Yo también me hice esa pregunta y con el tiempo comprendí algo que cambió mi manera de entender el amor y las despedidas. Tener sentimientos por alguien no significa necesariamente que debas regresar a su lado. A veces todavía podemos querer a una persona y aún así comprender que no nos hace bien. Podemos extrañar a alguien y al mismo tiempo reconocer que esa relación ya no tiene un lugar saludable en nuestra vida. Podemos recordar los momentos hermosos sin tener que olvidar las razones por las que decidimos alejarnos. Y esa para mí ha sido una de las verdades más difíciles de aceptar, porque cuando alguien nos ha hecho daño, solemos pensar que para sanar debemos dejar de sentir inmediatamente, como si despertar un día y ya no extrañar fuera de la prueba definitiva que hemos avanzado. Pero no funciona así. Sanar no es dejar de sentir de un día para otro. Sanar es aprender a convivir con aquello que sentimos sin permitir que esos sentimientos gobiernen nuestras decisiones. Yo tuve que comprender que extrañar no significa necesitar, recordar no significa regresar y amar no significa permanecer. Hay personas que llegan a nuestra vida y dejan una huella profunda, nos enseñan, nos transforman, nos muestran partes de nosotros mismos que desconocíamos, pero eso no significa que estén destinados a permanecer para siempre. Algunas personas son capítulos importantes de nuestra historia, pero no necesariamente forman parte del desenlace. Y aceptar esto puede ser doloroso, muy doloroso, porque una parte de nosotros quisiera que las cosas hubieran sido diferentes, quisiéramos que aquella persona hubiera cumplido su promesa, que hubiera cuidado nuestro corazón, que hubiera elegido quedarse, que hubiera sido capaz de valorar todo aquello que nosotros entregamos. Pero llega un momento en el que debemos dejar de preguntarnos, ¿por qué no me eligió? Y comenzar a preguntar, ¿por qué sigo intentando ser elegida por alguien que ya me demostró que no sabe valorarme? Esa pregunta puede cambiar todo, porque muchas veces nuestro sufrimiento proviene únicamente de haber perdido a una persona, también proviene de haber perdido la versión de futuro que imaginábamos junto a ella. Nos enamoramos de los recuerdos, de las promesas, de lo que pudo haber sido. Y nos cuesta aceptar que la realidad no siempre coincide con nuestras expectativas. Yo aprendí que no debo aferrarme a una posibilidad cuando la realidad ya me está mostrando otra cosa, porque el amor propio también consiste en saber mirar los hechos con honestidad, sin idealizar, sin justificar lo injustificable, sin convertir a una persona en alguien perfecto, solamente porque todavía sentimos algo por ella. Y aquí quiero decir algo que quizá alguien necesite escuchar hoy. No tienes que dejar de amar para comenzar a avanzar. Puedes seguir sintiendo y aún así elegirte. Puedes tener nostalgia y aún así continuar. Puedes recordar y aún así construir una vida nueva. El corazón tiene sus propios tiempos. No puedes obligar a olvidar, pero sí puedes decidir qué haces con aquello que sientes. Puedes convertir el dolor en aprendizaje, la decepción en madurez, la soledad en autoconocimiento y la pérdida en una oportunidad para reconstruirte. Yo estoy aprendiendo a hacer precisamente eso, a volver mi mirada hacia mí,
a preguntarme qué quiero, qué necesito, qué clase de persona quiero llegar a ser, porque durante mucho tiempo podemos acostumbrarnos a pensar demasiado en alguien más, en lo que hace, en dónde está, en si nos recuerda, en si algún día regresará. Y sin darnos cuenta dejamos de preguntarnos por nosotros mismos, ¿estoy creciendo? ¿Estoy construyendo mi futuro? ¿Estoy cuidando mi mente? ¿Estoy convirtiéndome en la persona que deseo ser? Y entonces comprendí que mi vida no podía permanecer suspendida esperando una respuesta que quizá nunca llegaría. Yo también tengo sueños, tengo metas, tengo una vida que construir y aunque todavía existan sentimientos, no quiero que esos sentimientos decidan el rumbo de mi existencia. Quiero avanzar, no porque haya dejado de sentir, sino porque finalmente estoy aprendiendo a sentir sin abandonarme a mí misma. Y quizá ese sea el verdadero significado de seguir adelante. No borrar el pasado, no fingir que nunca amaste, no convertirte en una persona fría, sino mirar hacia atrás y decir, sí, aquello fue importante para mí, sí, me dolió, sí, todavía hay recuerdos que me conmueven, pero mi vida continúa, porque llegará un día en el que comprenderás que superar a alguien no significa necesariamente olvidar su existencia, significa que su recuerdo ya no tiene el poder de destruir tu paz. Significa que puedes escuchar su nombre sin sentir que tu mundo se desmorona. Significa que puedas recordar lo vivido sin desear regresar al mismo lugar que te hizo daño. Y quizá algún día puedas agradecer incluso aquello que hoy te duele, no porque haya sido justo, no porque merecía sufrir, sino porque descubriste una fortaleza que no sabías que existía dentro de ti. Por eso, si hoy todavía tienes sentimientos por alguien que ya no está contigo, no te castigues, no te avergüences de sentir, no pienses que está retrocediendo porque todavía lo recuerdas. Está sanando. Y sanar no siempre es avanzar en línea recta. Hay días en los que te sentirás fuerte y habrá otros en los que volverás a sentir nostalgia. Pero incluso esos días forman parte del proceso. Lo importante es que no regreses a un lugar que ya te demostró que no era para ti, solamente porque extrañas cómo te sentías cuando todavía creías que todo podía funcionar. A veces no extrañamos a la persona, extrañamos quiénes éramos cuando estábamos a su lado y quizá nuestra verdadera tarea no sea recuperar a esa persona, quizás sea recuperar esa versión de nosotros mismos que se perdió intentando sostener una historia que ya había llegado a su final. Hoy quiero aprender a elegirme, a construir mi futuro, a cuidar mi paz y a comprender que todavía puedo tener sentimientos sin permitir que ellos me impidan avanzar, porque tal vez el amor más importante que todavía tengo que aprender a cultivar es el amor hacia mí misma. Y si tú estás atravesando algo parecido, quiero que recuerdes esto, no tienes que olvidar para avanzar, solo necesitas comenzar a comprender que tu historia no termina con la persona que decidió irse. Tu vida continúa y quizás, aunque hoy no puedas verlo, algún día agradecerás profundamente haber tenido el valor de seguir caminando, porque algunas despedidas no llegan para destruirnos, llegan para devolvernos a nosotros mismos. Soy Milena y si hoy todavía tienes sentimientos por alguien, pero sabes que debes continuar, recuerda, puedes amar lo que fue, agradecer lo vivido y aún así elegir caminar hacia un futuro donde finalmente puedas encontrarte contigo misma. Nos vemos en el próximo video.